Amados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles a través de este medio para compartirles el resumen de la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y como introducción podemos decir que después de recibir noticias por parte de Timoteo de la condición de la iglesia en Tesalónica, Pablo escribió la primera carta probablemente desde Corinto en el año 51. Por medio de esta carta, Pablo les expresa su regocijo por la buena marcha de la congregación. En lo que se refiere a la ocasión y fecha de la segunda carta a los tesalonicenses, podemos decirles que esta epístola fue escrita probablemente como la primera desde Corinto. Su objetivo fue corregir una falsa idea que había comenzado a prevalecer entre los cristianos de Tesalónica y que la primera carta no había sido efectiva en corregir. Así es que vamos a la primera lección. La primera lección se titula Una iglesia ejemplar. El versículo clave está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Leo lo siguiente, dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El título de esta lección es Una iglesia ejemplar. La salutación a la iglesia incluye los nombres de Pablo, Silvano y Timoteo. Notamos que es diferente a otras salutaciones en las cuales leemos Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, Colosenses 1:1, o Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Romanos 1:1. Pablo, Silas, o sea, Silvano, y Timoteo eran bien conocidos por su trabajo en Tesalónica. En este estudio se describe a una iglesia ejemplar. Hay aquí elementos que pueden servirnos para conocer el estado espiritual de cualquier iglesia, la nuestra, por ejemplo. Haremos bien en considerar lo que se dice de la iglesia de Tesalónica y ver si se puede decir lo mismo de la nuestra. ¿Qué se dice de nuestra iglesia? ¿Estamos haciendo cosas que otras iglesias podrían ver como un ejemplo? El apóstol Pablo reconoció tres cosas especiales en la iglesia de Tesalónica. Primero, la obra de su fe. Segundo, el trabajo de su amor. Y en tercer lugar, su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol dio testimonio de la elección de los creyentes en la iglesia de Tesalónica. Había razones suficientes para decir que los tesalonicenses habían sido elegidos por Dios para que le pertenecieran. Por eso el apóstol dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La elección es por gracia. La elección se manifiesta en una conducta muy especial. La elección es obra de Dios y nosotros respondimos a su llamado. Tres cosas nos impactan de esta iglesia: la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La elección es por gracia y se manifiesta en una conducta muy especial. La elección es obra de Dios. Nosotros solo respondimos al llamado de Él. A pesar de la persecución, la iglesia de Tesalónica se mantuvo fiel al Señor y cumplió su tarea de compartir el mensaje del Evangelio. El testimonio de una conversión genuina es una magnífica herramienta para evangelizar.
Lección número 2. Versículos claves están en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis sido muy queridos. El título de esta lección, número 2, hermanos, se llama Recuerdos de los inicios de la obra. Es bueno recordar tiempos pasados. Es bueno traer a la memoria las cosas que vivimos. En esos recuerdos podemos hallar fortaleza para seguir en nuestra labor, porque nos acordamos de la manera en que Dios nos dio victoria sobre las preocupaciones. Nos proveyó en nuestras necesidades. Nos fortaleció en los momentos angustiosos. Nos permitió ver y dar fruto de nuestros trabajos. La comunión entre los hijos de Dios no tiene obstáculos, a pesar de estar lejos. Somos uno en Cristo. Siempre nos recordamos y deseamos volver a vernos. Los hermanos de Tesalónica eran extrañados por los misioneros. Así debe ser el compañerismo entre nosotros. Debemos estar interesados en nuestros hermanos, sin importar la distancia. Hubo estorbos de parte de Satanás. Ver a los hermanos fue pospuesto una y otra vez. Satanás sigue siendo enemigo de la obra y los obreros, y sigue poniendo estorbos. Esa es su mala labor. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica eran para el apóstol Pablo y sus colaboradores su gloria y gozo. Cada persona que se convierte al Señor es para nosotros motivo de regocijo y alabanza a Dios por su poder para transformar. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Un día el Señor Jesucristo regresará para recoger a los que son suyos y para dar un galardón a sus siervos. Apocalipsis 22, 12. La relación de los misioneros con los hermanos de Tesalónica fue honesta, aprobada por Dios. Los misioneros no se aprovecharon de los hermanos para despojarlos de su dinero y posesiones. No tuvieron ni codicia ni avaricia. Cosas que debemos practicar cuando abrimos una obra nueva: ternura, afecto, consideración, trato justo, santo, irreprensible, exhortación y consolación. La comunión con los hermanos no se debe quebrantar. Somos uno en Cristo, a pesar de las distancias. El enemigo pone obstáculos al obrero y a su obra. El Señor vendrá algún día por los suyos y traerá un galardón para sus siervos. Lección número 3. Versículos clave, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El título de esta lección es Buenas Noticias. Había una preocupación en el corazón del apóstol Pablo. ¿Seguirían firmes en la fe los hermanos que formaban la iglesia de Tesalónica?
El apóstol anhelaba saber lo que les estaba ocurriendo, pues eran muy amados por él. En este caso, la preocupación es legítima y muestra un interés muy especial para con esa iglesia. Entonces, la iglesia necesita atención. Es como un rebaño al cual se debe dar atención. Las ovejas deben ser alimentadas con buenos pastos, con aguas buenas. También se debe atender a las que están enfermas, así como a las recién paridas, a los corderitos. Todas las atenciones van encaminadas a que el rebaño esté sano y se multiplique. Todo esto se aplica también a la iglesia. Y decimos que la iglesia necesita apoyo. La iglesia necesita a veces que se le apoye en sus luchas y se le ayude a disipar sus dudas. El apóstol Pablo y su equipo estaban dispuestos a apoyar a la iglesia de Tesalónica. Es una bendición muy grande cuando contamos con hermanos que nos sostienen con su oración y con su presencia en los momentos en que lo necesitamos. Y también la iglesia necesita advertencias. Para evitar caer en pecados y errores, es necesario tener oído dócil para escuchar las advertencias que se nos hacen por nuestro bien. Las advertencias nos sirven para despertar nuestro entendimiento y para poner cuidado en lo que pudiera ocasionarnos problemas. El apóstol Pablo se preocupaba por la situación espiritual de los hermanos en Tesalónica. ¿Seguirían siendo fieles al Señor en medio de la persecución? Por esa preocupación fue enviado Timoteo para que hiciera un trabajo entre los hermanos y el regreso informara cómo estaba. Entonces, hay que concluir aquí que la iglesia necesita atención, apoyo y advertencias. Se tomó una buena decisión al enviar a Timoteo. Era la persona adecuada para ir a estar con la iglesia de Tesalónica. Se pidió a Dios que estos hermanos crecieran y abundaran en amor para que vivieran santamente hasta la venida del Señor Jesucristo. Lección número 4. Versículo clave, primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El título de la lección es la voluntad de Dios para con nosotros. Nos debe interesar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Somos sus hijos por la fe en Jesucristo. Él es nuestro Padre y tiene todo el derecho de manifestar qué es lo que espera de cada uno. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios espera que nuestro gozo sea vivir de acuerdo con lo que Él quiere. Tenemos que comprender que estamos aquí no para vivir conforme a nuestros deseos, sino para vivir agradando a Dios. Y para agradarle debemos primero conocer su voluntad. En segundo, conducirnos conforme a su voluntad. Y tercero, continuar viviendo bajo su voluntad. El amor nunca está de más, hermanos. La iglesia debe ser el lugar donde el amor fraternal abunde. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Entonces, podemos decir que debemos agradar a Dios con nuestra forma de vivir santamente. La voluntad de Dios es que nos apartemos de la fornicación.
La voluntad de Dios es que conservemos la santificación de nuestros cuerpos y a nuestras esposas. Las hermanas deben conservar sus cuerpos en santificación y guardarse exclusivamente para sus esposos. El amor fraternal debe reinar entre nosotros. El trabajo debe ser considerado como una bendición y se debe realizar definitivamente. Es decir, bien para testimonio de que somos honrados. El trabajo es, hermanos, la fuente de nuestros ingresos para que nada nos falte. Lección número 5. Versículo clave, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La lección 5 que vamos a ver se titula Palabras de consolación. El dolor que sufrimos cuando muere un ser querido es profundo. Nos sentimos como algo que no podemos superar. En esas circunstancias necesitamos ser consolados. Es cuando necesitamos el abrazo de nuestra familia, de nuestros hermanos en la fe y de nuestros amigos. La tristeza experimentada por un creyente en Jesucristo es muy distinta a la de uno que no lo es. El creyente tiene esperanza. El que no es creyente está devastado porque no encuentra consolación, no tiene fe, no tiene esperanza. Dios merece toda honra, toda gloria. A Él solamente debemos dar culto. El culto a los muertos no es parte de la vida cristiana. Básicamente, el culto a los muertos consiste en creer que los familiares muertos se nieguen o se nieguen interesando en lo que pasa en el mundo y tienen el poder de influir en lo que sucede con su familia, y también que los vivos puedan ayudar a los que murieron para que cambien su situación en donde ahora están. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se acuerda que se está hablando del orden de los acontecimientos de la venida del Señor en relación a los que durmieron en Él? Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dice, arrebatados. Esto se deriva del verbo griego arpazo, que significa asirse a, apropiarse con intensidad, arrebatar, tomar y llevarse rápidamente. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, como cuando Él se fue. En lo que aquí se describe, mientras Él está descendiendo, su pueblo es levantado de los sepulcros y los que están vivos junto con ellos son arrebatados para estar siempre con el Señor, cumpliendo de esa manera su promesa en Juan 14, del 1 al 3. Dios merece toda honra, toda gloria. A Él solamente debemos rendir culto. Los que han muerto no pueden hacer nada por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por ellos. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo se queda como dormido, esperando el día de la resurrección. El Señor Jesucristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Es por eso que debemos alentarnos todos y cada uno de nosotros con estas palabras. Lección número 6. Versículo clave, 1 Tesalonicenses capítulo 5,
versículo 2. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El título de esta lección 6 es La venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos del 2 al 11 de esta lección, Pablo desarrolla el tema del día del Señor. Quienes conocían las escrituras hebreas estaban familiarizados con esta expresión. El día del Señor se caracterizaba en el Antiguo Testamento por dos fases: el juicio de Dios contra la gente pecadora y el reinado eterno de Dios sobre su pueblo. El juicio de Dios será un tiempo de tinieblas y una expresión de la ira divina. Fíjense, dice, por ejemplo, en Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: cercano es el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Su reino, por ejemplo, será un tiempo de bendiciones. Mateo 19, 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En contraste con la seguridad del párrafo anterior en cuanto a la venida de Cristo, Pablo trata ahora sobre la incertidumbre del tiempo del venidero día del Señor. Este periodo es el tema central de una cantidad considerable de profecías del Antiguo Testamento. Todo el libro de Joel es una exposición del día del Señor y lo describe como un terrible tiempo de juicio. En el Antiguo Testamento, la frase el día del Señor se utiliza para cualquier periodo donde Dios interviene en juicio sobre la tierra. Hubo días del Señor predichos en el Antiguo Testamento que ya se han cumplido. Amós 5:18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Aquí Pablo utiliza la expresión para referirse a la segunda venida de Cristo y el juicio venidero. Ladrón en la noche, dice. El día del Señor vendrá cuando nadie lo espera. Como periodo en el tiempo, el día del Señor se inicia antes de que aparezcan los hechos del día del Señor, como lo ilustra un día común, que empieza a medianoche, cuando no hay señales del inicio de un nuevo día. Pero cuando llega la luz del día y los sucesos comienzan a ocurrir, se hace claro: el día del Señor viene. Por lo tanto, este será el tiempo del fin. Cuando suceda el arrebatamiento, no habrá probablemente terremotos inmediatos, pero al tiempo debido ocurrirán sucesos más importantes que dejarán en claro: el día del Señor ha llegado. En 2 Tesalonicenses 2 nos menciona como la aparición del hombre de pecado y la eliminación del que detiene el pecado. Estos dos sucesos importantes harán evidente el día del Señor está en camino, aun cuando todo no ocurrirá al mismo tiempo. Lección número 7. Versículo clave, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El título
esta lección 7 es exhortaciones. Pablo pasa de su presentación de la enseñanza profética a la amonestación práctica. Es importante que piense en dos auditorios diferentes al dar su instrucción. Los hermanos, por ejemplo, del versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Son la comunidad completa de cristianos en Tesalónica. Ellos deben honrar a sus líderes y a vivir en paz entre sí. Los otros hermanos son los líderes de la congregación, que tienen mucha responsabilidad ante el pueblo, pues para dar el crecimiento espiritual de los creyentes y mantener el orden en la iglesia. El liderazgo de la iglesia puede hacer que el pueblo de Dios glorifique a Cristo y crezca espiritualmente, o pueda destruir la efectividad del pueblo de Dios. No todas las divisiones y dificultades que enfrenta la iglesia se deben a falsos maestros que entran en la iglesia o miembros conflictivos de ella. Hay veces que el liderazgo no sigue al Espíritu ni escucha la amonestación de los apóstoles relativa a la forma de guiar al pueblo de Dios. 1 Pedro 5, versículos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En el versículo 15 leemos esto que dice: pague mal por mal. Que un cristiano trate de vengarse es una negación del amor cristiano fundamental. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y va contra la enseñanza de Jesús, Mateo 5:42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, el cristiano debe vivir bajo una norma diferente, que se resume diciendo: hacer el bien a aquellos que obran mal con nosotros. Esto es algo contrario a la naturaleza del hombre. Por ejemplo, en el momento en que alguien le haga daño, usted responda como si no pasara nada. Y esta es la filosofía de la cual Pablo nos está hablando aquí. Otra versión de este versículo dice: aseguraos de que nadie pague mal por mal. Más bien, esforzaos siempre por hacer el bien, no solo entre vosotros, sino a todos. Lección número 8. Versículo clave está en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque es justo, dice, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Título de la lección 8: Dios dará el pago. En estos versículos del 3 al 12, Pablo agradece a Dios por el progreso de los cristianos tesalonicenses, especialmente por su perseverancia ante la persecución, y les da ánimo al hacerles saber que quienes sufren persecución ahora serán glorificados al regreso de Cristo. Además, ora para que continúen en santidad y por lo tanto estén listos cuando venga el Señor.
Entre los versículos 5 y 6 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aunque los tesalonicenses estaban soportando persecución, Pablo explica que Dios se encargará de pagar a sus perseguidores. El juicio de Dios exige que los injustos sean castigados por perseguir a los justos. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10 dice: cuando abrió el quinto sello y bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Además, si los creyentes manejan la persecución apropiadamente, se les contará dignos de una gran recompensa en el reino venidero de Dios. Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se llama a los cristianos a resistir el sufrimiento en este mundo, pues recibirán una recompensa mucho mayor en la siguiente. Segunda Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Lección número 9. Versículos clave, 2 Tesalonicenses 2, versos 1 y 2, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Título de esta lección 9: nadie os engañe. Pablo, Silvano y Timoteo también fueron los autores y editores de Primera Tesalonicenses. Silvano, Silas en latín, fue el compañero de viaje de Pablo desde que comenzó el segundo viaje misionero. Participó en la fundación de la iglesia en Tesalónica. Timoteo también acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Su informe de la iglesia en Tesalónica fue la ocasión para escribir, y cuando se refiere diciendo a la iglesia, el vocablo griego eclesia significa reunión o asamblea. Aunque los tesalonicenses sufrían persecución y se estaban infiltrando falsos maestros en la iglesia, Pablo aún se dirige a ellos como una asamblea en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Sus circunstancias difíciles no cambiaron su posición ante Dios. El saludo, por ejemplo, de Pablo en el versículo 2 es similar a los de otras cartas antiguas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero su expresión está llena de significado espiritual. Gracia es el favor inmerecido que Dios da a los creyentes mediante Jesucristo. Paz se refiere al fin de la enemistad entre Dios y las personas. Los tesalonicenses podían experimentar paz con Dios incluso durante una grave persecución. Entre los versículos del 3 al 12, Pablo agradece a Dios por el progreso de los cristianos tesalonicenses, especialmente por su perseverancia ante la persecución, y les da ánimo
al hacerles saber que quienes sufren persecución ahora serán glorificados al regreso de Cristo. Además, ora para que continúen en santidad y por lo tanto estén listos cuando venga el Señor. Lección número 10, hermanos. Versículo clave, 2 Tesalonicenses 2:3. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Título de esta lección 10, Acción de Gracias. Hay un contraste muy marcado, hermanos, entre los escogidos para salvación y los que se pierden. No podemos confundirnos. Los que se pierden son descritos como personas que primero no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segundo, no creyeron a la verdad sino a la mentira. Tercero, no podrán escapar de la condenación. En cambio, los escogidos para salvación se describen de muy diferente manera. De los versículos del 1 al 12, este párrafo es el corazón de la carta. No es solo es muy estratégica en sentido profético, sino que ninguna otra porción de las escrituras proféticas cubren los puntos específicos de la revelación que se encuentran aquí. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En estos versículos, o en este versículo, Pablo destaca la importancia de creer en la verdad. Nuevamente comienza agradeciendo. Dice 1 Tesalonicenses 1:2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo daba gracias continuamente al Señor por los discípulos. Esto era lo que hacía Pablo. Estaba agradecido por su salvación, que se basaba en la elección que Dios hizo de ellos por la obra de Dios en ellos, mediante el Espíritu y la palabra, y por su glorificación final. Encontramos aquí, por ejemplo, que los perdidos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No creyeron a la verdad, sino a la mentira. No podrán escapar de la condenación. He dado gracias a Dios por mis hermanos en Cristo. ¿Algún hermano ha dado gracias a Dios por mí? Dos imperativos aquí, hermanos: estad firmes y retened la doctrina. Porque primero, somos el pueblo de la esperanza cierta. Y en segundo, somos el pueblo que espera pacientemente. En tercer lugar, somos el pueblo que recibirá lo que espera. Lección número 11, hermanos. Versículo clave de 2 Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Título de la lección: hermanos, oren y permanezcan firmes. Dice el versículo, los versículos 1 y 2: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo no solo oró por los tesalonicenses, también sintió su propia necesidad por las oraciones de ellos. Les pidió que oraran por la propagación del Evangelio y por su liberación de la oposición humana.
Cuando dice corran, dice la rápida difusión del Evangelio, mientras que glorificar expresa la idea de salir triunfantes. Malos, aquí se refiere a que tienen el mal en sí mismos y quieren corromper a otros. Estos hombres quizás eran judíos incrédulos de Corinto que persiguieron a Pablo en el tiempo que escribió esta carta. En este mundo, hermanos, nunca habrá justicia para los cristianos, pero de seguro pueden orar para que se les libere del inicuo. Y por último, lección 2, hermanos. Versículo clave, 2 Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Título de la lección 12: los hermanos desordenados. Como iglesia debemos, hermanos, aprender que si no aplicamos disciplina en algunas cuestiones, después tendremos que tomar medidas muy drásticas para corregir lo que no se arregló del principio. Hay un dicho que se puede aplicar aquí: es mejor una colorada que 1000 descoloridas. Estos hermanos que se les exhortó a que se hicieran responsables de sus gastos y dejaran de ser carga a la iglesia. Es de notarse lo que les dijo el apóstol Pablo, que trabajando sosegadamente, que se puede entender como dejen de hacer tanto ruido con sus chismes y pónganse a trabajar. Aunque en la iglesia haya problemas, hemos de hacer todo lo posible para siempre estar en paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Dice Mateo 18, del 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma uno contigo o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amados hermanos, pues esta fue la historia en Primera y Segunda Tesalonicenses. Muy útil para todos nosotros, para nuestro comportamiento entre unos y otros como hermanos en Cristo. Y este fue el resumen de estas cartas, Primera y Segunda Tesalonicenses. Agradezco mucho su atención, hermanos. Espero hayan salido edificados. Por mi parte, sí. Así es que es mi deseo que haya bendición al participar en este resumen de las cartas de Primera y Segunda a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Muchas gracias, hermanos, y estaremos en contacto próximamente en la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes.